en su presentación los patios para guardar y tener los talleres de los trenes o metros. Este proyecto de la alcaldía, es lo que se preguntan los ingenieros, ¿lo tenía? ¿Debía tenerlo? Segundo, los patios que se iban a utilizar en el anterior metro y supuestamente en este también estaban contemplados en los depósitos de Gibraltar en las Américas. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? El tercero, el construir una vía para transportar estos metros a Mosquera significa una nueva obra de 25 kilómetros, un nuevo proyecto, nuevos estudios, nuevos gastos. También el querer ubicarlos en una población cercana a Bogotá significa comprar los terrenos para los patios. Esto quiere decir que se sube el presupuesto inicial. De igual manera nos dicen los ingenieros que la demanda de pasajeros entre Mosquera y Bogotá es muy baja. Algunos preguntan si en ese caso no era mejor buscar terrenos en Soacha. Y finalmente nos dicen que si el dinero que se tiene para el metro, en donde el gobierno entregó el 70% y el distrito tiene que colocar el 30%, ya se tiene presupuestado de dónde saldrá el dinero para el recorrido a Mosquera y para la compra de los predios. Eso todavía sigue siendo una incógnita, don Andrés. Pues mire que a mí no me disgusta del todo la idea. Yo creo que, pues, no me baso en mucha información así concreta, pero pues la tierra en Mosquera es mucho más económica que en Bogotá, uno, y dos, a la final estamos hablando de Bogotá región. Entonces si el futuro del desarrollo inmobiliario de la ciudad se da hacia Mosquera, pues evidentemente será bueno tener por lo menos una parada de metro allá con los garajes. Sí, aunque lo que dicen los ingenieros, lo preocupante es que si ya hay un terreno aquí mismo en las Américas, hacer otro, o sea, ¿cuánto tiempo llevaría volver a hacer estudios para todo este tema? Segundo, que si por ahí va a pasar el Regiotran, eso es algo que también hace que la gente diga, bueno, pero si yo creo que el Regiotran tiene su demanda garantizada porque viene desde abajo, desde Faca. Pero si va a pasar por el mismo lado del metro, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo van a ser las vías? ¿Van a tener Yo creo que realmente el único afectado ahí con estos dos medios de transporte que van a ser de calidad, van a ser seguros, van a ser rápidos y ágiles, va a ser el transporte actual que son las flotas y los buses. Vea, y no había pensado en ese tema. Como dice, se acabaría ese tipo de transporte, ¿no? Pues que sería lo lógico, ¿no? Sí, señor. Vámonos con más noticias, don Andrés. Desde la semana anterior, la concesión vial de Los Llanos y la ANI están realizando las obras de restitución del puente Marajal, ubicado en la vía entre Guamal y San Martín. La reposición de la estructura se divide en 3 etapas. La primera, la construcción de la variante provisional que se hará con tubería metálica sobre el lecho del caño. El costado izquierdo de la vía sentido Villavicencio-Granada, lo cual también tendrá un paso alternado a un carril igual como está hoy, pero por el puente metálico. Segundo, se desmontará la estructura y la placa del puente metálico existente para iniciar las obras del nuevo puente. Y finalmente, cuando culmine la construcción del puente definitivo y se dé paso a la estructura nueva, se desmontará la variante provisional. El nuevo puente estará listo en el último trimestre del año. También el Instituto Nacional de Vías adjudicó a la firma europea Dredging Company, sucursal Colombia, por 3.018 millones de pesos, las obras para el dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla, sector Bocas de Ceniza, zona de aproximación marina, en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta para normalizar la navegabilidad en el puerto a su profundidad de diseño de 12,19 metros. A esta convocatoria se presentaron 4 firmas internacionales y obviamente la ganadora de esta adjudicación. De igual manera se adjudicó la interventoría de este dragado a la empresa Ingeniería de Proyectos SAS, que presentó una propuesta por 76 millones de pesos. Junto a Proyectos SAS se presentaron las empresas Comset y WN Ingeniería. Don Andrés. Es que el calado está muy bajito ahorita. Ayer estaba con nuestros amigos del puerto de Coremar Palermo y bueno, además de ellos, pues todos los que están en la ribera del río Magdalena están teniendo problemas porque el calado está muy bajito y los barcos no han podido llegar a descargar, en nuestro caso, hablando del acero, y se han tenido que ir a otros puertos a dejar acero y volver otra vez a Colombia. Es que el calado está muy bajito, pero ya empezó la draga, ya empezó a trabajar. Eso es lo bueno, que ya por fin se entregó y que ya van a comenzar obras. Es muy importante. Y es que me dicen que está lloviendo mucho, no tanto en Barranquilla también, pero más río arriba, y eso lleva sedimentos y hay que comenzar a dar espacio para que se siga moviendo la economía del país, que es lo más importante. Claro, pues les cuento que con el lanzamiento del concreto vía húmeda, reforzamiento con malla electrosoldada e instalación de pernos avanzan las obras del túnel Mulato, trabajos pertenecientes al proyecto de cuarta generación Conexión Pacífico 2. En la actualidad, entre La Pintada y Puente Iglesias, unidad funcional 1, y Puente Iglesias y el túnel de Mulato, unidad funcional 2, se adelantan actividades de excavación a máquina y perfilado de taludes, mejoramiento de subsanante y construcción de obras de drenaje.
También progresan en la unidad funcional 2 las obras de excavación y vaciado del concreto y armado de refuerzos en acero de las pilas de la intersección a Jericó. En tanto, a lo largo de la unidad 4 funcional 4, comprendida entre el túnel de Mulatos y Bolombolo, se están adelantando actividades de excavación a máquina y perfilado de taludes, mejoramiento subrasante y construcción de obras de drenaje. En la unidad funcional 5, comprendida entre La Pintada, Primavera, se continúan realizando actividades de operación de la vía entregada en diciembre de 2016. El proyecto Conexión Pacífico 2 comprende un total de 97.8 kilómetros, cuenta con una inversión cercana a los 1.3 billones de pesos y mejorará la conectividad del departamento de Antioquia con Bogotá, la región del Magdalena Medio, la concesión Ruta del Sol, la costa atlántica, el Urabá antioqueño y los departamentos que conforman el eje cafetero. El avance general es de 17.71% por encima de lo esperado. Esta semana se dio inicio a la iniciativa privada Accesos Norte de Bogotá, ACCENorte, con una longitud de 53 kilómetros y una inversión de 1.2 billones de pesos, que incluyen la ampliación de la autopista norte desde la calle 245 hasta La Caro, así como la operación y mantenimiento de este corredor. Entre las obras que se van a realizar en el costado oriental de la autopista tendremos la construcción de doble calzada en la carrera séptima desde la calle 245 hasta La Caro, con una longitud de 4.9 kilómetros, la ampliación de la autopista norte de 3 a 5 carriles desde la 245 hasta el peaje de los Andes y de 3 a 4 carriles desde el peaje de los Andes hasta La Caro, además de la construcción de una ciclorruta desde la calle 245 hasta La Caro. En el costado occidental se realizará la ampliación de la autopista norte de 3 a 5 carriles desde la calle 245 hasta La Caro. Construcción de la variante de Chía, troncal de los Andes, la cual tendrá una longitud de 3.4 kilómetros y la construcción de 20 puentes peatonales y 2 puentes sobre el río Bogotá. Muy bonito y muy chévere esta iniciativa, pero sigue habiendo un problema acá con los proyectos, entre comillas, autopista que se hacen. Y es que una autopista no lleva una ciclorruta a un lado. En esa parte, el concepto de autopista es con carriles de aceleración y desaceleración y paralelas, como lo existe desde Los Héroes hasta la 170, pero bueno, volvemos y caemos en lo mismo. Luego nos estamos quejando que porque hay tanto atropellado, que porque se llevan ciclistas, porque eso técnicamente no es una autopista, eso es una avenida grande como la Boyacá. Tú ves autopistas alrededor del mundo. Para tú ingresar a los carriles centrales tienes primero que ir por una paralela y un carril de aceleración y para salir un carril de desaceleración. Pero esta vaina no es una autopista, esto es una avenida de 5 carriles. Continuemos. En las instalaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, anunció que de ahora en adelante se utilizará el pliego tipo vinculante en los procesos de contratación de la malla vial local del distrito, con el fin de garantizar transparencia en la ejecución de los recursos que se invertirán y pluralidad de oferentes. El distrito, a través de sus alcaldías locales, tiene 1.5 billones de pesos destinados a la contratación de proyectos para la malla vial de Bogotá en lo que resta de la administración de Peñalosa y 415.000 millones para el segundo semestre de 2017. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, celebró esta decisión de la alcaldía de Bogotá y destacó que si se puede contratar con transparencia, la implementación del pliego tipo vinculante. Caicedo recordó que en el Congreso cursa un proyecto de ley para que el uso del pliego tipo sea de carácter obligatorio en todos los procesos de contratación que se lleven a cabo en el país, pues sobre todo se busca disminuir la corrupción a nivel regional en los casos en que se presentan únicos oferentes o proponentes. Esto está muy bien, me parece una muy buena idea que se haga en Bogotá. Pues ojalá reduzca la corrupción, ¿no? Sí, señor. En estos procesos de contratación. A ver, María, todo lo que se lograría en nuestras vidas y en nuestras viviendas sería impresionante. Sí. Bueno, continuemos. Un total de 12 propuestas se recibieron en el cierre de proceso de interventoría para la terminación del túnel de la línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca, proyecto cruce de la Cordillera Central, para lo cual el Instituto Nacional de Vías destinó un presupuesto de 9.000 millones y un plazo de 12 meses. El cronograma del proceso continuará con la evaluación de las propuestas, actividad que se cumplirá hasta el 6 de julio. La audiencia en el cual se asignará el puntaje establecido en el pliego de condiciones para el factor precio, la apertura del sobre económico, el orden de elegibilidad y la adjudicación del contrato se cumplirá el 17 de julio a las 9 de la mañana. En lo correspondiente a la licitación de la obra, en el momento se evalúa la oferta presentada por el consorcio La Línea y en el caso de incumplir con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se adjudicará el 4 de julio. Ojalá se dé este tema de la línea para terminar de una vez por todas ese pedazo que falta, ¿no? Yo pasé por ahí, me fui en carros en la Semana Santa del año pasado. Uno ve bastantes avances.
pero uno dice, independientemente que abran ya el túnel, vamos a encontrar un embudo, porque las obras anexas al túnel, que son todos estos viaductos que cruzan la cordillera, son otro contrato que va a otros tiempos. Entonces, pero bueno, uno ve avances, uno ve muchos túneles cortos en construcción, muchos viaductos, uno pasa por debajo de muchos viaductos nuevos, pero bueno. Pues si Dios quiera que ya estén terminando pronto con este tema. Finalmente, el director general del Instituto Nacional de Vías, Carlos Alberto García Montes, informó que en el cierre del proceso mediante el cual se adjudicará la interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Caucasia-Planeta Rica, la Y, en los departamentos de Córdoba, con un presupuesto de 400 millones de pesos y 5 meses para la ejecución del contrato, se recibieron 68 propuestas, que es lo que esperamos que también de ahora en adelante se haga en todas las ciudades, en todas las poblaciones. El cronograma de este proceso continúa con la evaluación de las propuestas hasta el 10 de julio, mientras que la audiencia pública en la que se efectuará la apertura del sobre 2, correspondiente a la oferta económica del proponente, ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, se cumplirá el 19 de julio a partir de las 9 de la mañana en el auditorio principal del Invías. Bueno, hasta aquí llegamos con las noticias y ahora vámonos a nuestro último corte de cuñas y ya regresamos. Henkel refuerza su liderazgo en el mercado colombiano y complementa su portafolio de soluciones para la construcción con la línea de adhesivos para revestimientos cerámicos y porcelánicos Alfa Listo, ofreciendo un gran desempeño para cualquier revestimiento en cualquier aplicación y cumpliendo con los estándares de la norma técnica colombiana 6050-1. No arriesgue su inversión, use Alfa Listo. Somos tu primera opción. Adicryl, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Evite problemas en su obra. Asista a la jornada sobre el manejo del concreto en obra, con énfasis sobre problemas más comunes y sus posibles soluciones. Cali, 12 de julio. Barranquilla, 14 de julio. Cupo limitado. Mayor información, teléfono 618-0018 en Bogotá. Organiza el Instituto del Concreto Asocreto. Clavar una puntilla puede parecer fácil, pero se puede romper, torcer, doblar, destrozar, fragmentar, fraccionar, desintegrar, quebrar, fracturar, arquear, desmoronar, despedazar, quebrantar, dividir, arquear, encorvar, dañar. Mejor use puntillas y clavos Puma Antipro Alco Beckert, porque hay uniones que hacen la diferencia. A57, Arquitectura en Colombia, plataforma de difusión, comunicación y encuentro para la arquitectura y sus áreas afines. Publique gratis su perfil, anuncio de empleo, eventos en A57. Promocione sus productos en espacios comerciales A57. Visítenos en www.a57.org o síganos en Facebook y Twitter. Y continuamos ahora con don Andrés Ramírez y su sección de InfoAcero. Don Andrés, cuéntenos por favor qué nos tiene. Don Álvaro, tenemos nueva revista de InfoAcero. Sí, señor. Ahí estoy viendo InfoAcero con don Bruce. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, más conocida como la ANDI. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos dice la ANDI? Pues esta es una edición que va a hablar principalmente de la situación económica del país. Se ha vuelto una noticia recurrente que no anda bien el país, que el gobierno esperaba que creciéramos al 2.5 y no estamos creciendo al 2.5, el primer trimestre fue al 1.1. Y bueno, la edición se hizo para un poco no seguir generando pesimismo, porque tú no puedes entrar en ese ciclo de pesimismo porque te quedas ahí, sino generar un poco de optimismo. A la final, ¿qué es lo que dice Bruce? Mire, si a las empresas le va bien, al país también le va a ir bien. ¿Qué nos cuenta Bruce en su entrevista? Pues sabrán que este hombre es la voz del empresariado colombiano. Su opinión la escucha desde el presidente hacia abajo, pasando por todos los ministros y empresarios. No importa que sea el gerente de una pequeña empresa o el presidente de una multinacional o afiliado o no a la ANDI. McMaster, como se sabe, desde que entró a la ANDI hace más de 3 años, se ha empeñado en conocer a los empresarios para así conocer sus necesidades y comentárselo al gobierno nacional. Y hacer de la ANDI un gremio mucho más participativo y cercano a las necesidades del empresario actual. Les contaba, hablábamos de la situación económica del país. ¿Qué nos dice Bruce? Y un poco para generar optimismo, pues nos dice que es un momento clave en el que se debe actuar con la mayor responsabilidad posible, ya que estamos teniendo muchos procesos que le están dando forma a la Colombia del futuro. Por lo mismo, es de suma importancia el papel que desempeñamos todos los colombianos en este momento y es importante que todos tiremos hacia un mismo lado.
O sea, Sí, señor. esta polarización, esta división que hay políticamente le ha sentado muy mal al país. Tenemos que todos mirar hacia el mismo rumbo. Él habla exactamente de los políticos, empresarios, gobernantes y ciudadanos. Él dice también que, sin embargo, el pesimismo que ronda hay que contrarrestarlo con una dinámica empresarial